iniciar la clase. ¿Sí? Listo. Ay, perdónenme, perdónenme. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar parte de los contenidos que se encuentran dentro de la guía, ¿sí? Vamos a empezar y el día de hoy vamos a tocar este tema muy importante, cómo identificar un cliente ideal dentro de un proceso de emprendimiento, dentro de un negocio, dentro de esa idea de negocio que tengamos. Cómo nosotros identificar ese posible cliente ideal, ¿sí? Ese es el tema y algunos conceptos básicos dentro de lo que es el tema de emprendimiento y gestión. Esto ustedes también lo tienen en su guía de contenidos. Lo único que está acá es más ilustrado, un poco más resumido, pero ustedes también lo tienen en su guía. Ahora, entonces nos dice cómo nosotros vamos a poder identificar este cliente ideal, este cliente que nosotros quisiéramos tener en nuestro proyecto de emprendimiento, en nuestra idea de negocio, en nuestro local, en nuestro, no sé, en nuestra cevichería, en nuestra eh, almacén de ropas, en nuestro barber, no sé cómo se llaman, donde van los hombres a hacerse el cabello, en nuestra peluquería. ¿Cómo queremos que sea ese cliente ideal? El cliente ideal es aquel que está dispuesto a pagar por lo que ofrece un negocio, conoce su valor y le ayuda a resolver un problema o una necesidad. Entonces, ese cliente ideal es el que, aunque la vecina de al lado se ponga las salchipapas, ese cliente me sea fiel, ¿no es cierto? Y me busca a mí porque eh, yo tal vez le ayudo a resolver un problema o porque tal vez eh, atiendo mejor al cliente o tal vez porque hago mejor las papas. Entonces tenemos que saber reconocer a ese cliente ideal. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito saber de mi cliente ideal? Son los datos demográficos. Dentro de los datos demográficos yo debo saber la edad, el género, el empleo, sus ingresos, su estado civil. ¿Por qué? Porque si digamos yo tengo un local, una boutique de ropa, pues yo quiero saber qué edad más o menos dentro de mi zona geográfica, dentro de mi comunidad, dentro de mi sector, dentro de mi barrio, más o menos cuál es la edad que fluctúa, no sé, entre una determinada edad de 18 a 30 años, se me ocurre. Entonces, en base a eso, yo voy a poder saber qué tipo de ropa voy a vender, porque no voy a vender la misma ropa para una edad, para niños, para jóvenes, para adultos, que para las personas adultas mayores, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener que saber su edad, voy a tener que saber si dentro de mi negocio lo que más tengo son clientes mujeres o varones, si dentro de mi negocio yo tengo personas con un empleo que de pronto pueda darles un crédito y les hago que sean mis clientes, tengo que ver sus ingresos también, porque si dentro de un sector determinado, si dentro de una población objetivo, yo tengo personas que no tienen un empleo, que no tienen ingresos, o sea, obviamente que allí no me va a ir muy bien, ¿no es cierto? Porque allí no va a haber dinero, no van a haber, mi población no va a tener ingresos. Entonces, todos estos detalles, todos estos pormenores son los que yo tengo que ver a la hora de identificar mi cliente ideal. Y esto es importante porque esto permite que mi idea de negocio fluya y que mi idea de negocio tenga la respuesta que yo espero, que mi negocio me vaya súper bien. Porque no solo vamos a ver que en el sector no hay una ferretería y que yo me pongo la ferretería, o que en el sector no hay una boutique de ropa y que yo me la pongo. O sea, tengo que ver todos estos factores a la hora de determinar también un negocio. Tengo que saber también cuáles son los hábitos de consumo de la población. Tengo que saber qué necesidad o qué necesita o qué les preocupa a mi cliente.
tengo que saber su estilo de vida, tengo que saber sus comportamientos e intereses. Todo esto vamos a tener que tomar en cuenta a la hora de identificar un cliente ideal, que es ese que está dispuesto, sí, a pagar por lo que ofrece un negocio y por el valor que le da y ayuda a resolver un problema o una necesidad. Permítame un segundo, dejar de compartir, que necesito ver algo. Ya, sí estamos con la clase. Listo. El segundo término, sí, tal vez aquí tienen alguna duda, alguna inquietud de cómo identificar a nuestro cliente ideal. Yo, licenciada, ¿qué tiene que ver el estado civil? El estado Sí. civil, pues usted también, si es que yo, bueno, si es que yo veo que mi cliente ideal de pronto no tiene muchos hijos, no tiene esa carga de unos 5 hijos, quiere decir que también tiene como que ingresos suficientes o de su sueldo, le puede quedar también para que pueda comprar y para que sea ese comprador impulsivo que yo necesito para mi negocio, ¿no es cierto? Porque si de pronto tiene una carga familiar, ya tiene una esposa y tienen como 4 hijos, y yo resulta que vendo ropa carísima en una boutique, ¿qué va a pasar en ese momento? No va a comprar. No, ¿no es cierto? Porque él va a priorizar sus necesidades y va a comprar lo que esté a su alcance, lo que esté O lo que al se puede alcance. hacer para que compre puede ser hacerle una promoción por la compra de Exactamente. los... Sí. Exactamente, o sea, allí tiene que ver el tema del estado civil, o sea, porque yo puedo también, como dijo la compañera, de pronto hacer alguna promoción en donde yo beneficie a esas personas que de pronto no les alcance, ¿sí? Para poder adquirir cierto servicio o producto. Entonces, allí también influye el tema del estado civil en el tema demográfico. Listo. Una vez que hemos concluido con este tema, ahora vamos a ir al tema de la competencia. ¿Ustedes han escuchado qué es una competencia ya sin un término técnico, algo que a ustedes se les venga a su cabecita? ¿Qué es la competencia? Yo, licenciada, A ver, Evelyn. la competencia o sea, por ejemplo, que a veces nosotros tenemos un negocio y al lado está la competencia, que es también otro negocio, y así sucesivamente en ciertos lugares hay competencias de otros locales. Por ejemplo, si es de comida, está haciendo una competencia a la otra esquina y así. Ya, muy bien, muy bien. La competencia es básicamente eso, que si yo me pongo un negocio y la gente a veces es como que de esas personas que es envidiosa, dice, no, pues les está yendo súper bien, ¿no es cierto? Les está yendo súper bien y yo también me voy a poner porque seguramente también me va a ir súper bien. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que eso no siempre es bueno, porque la idea es que todas las personas que inician un emprendimiento tengan esta oportunidad de ir sobresaliendo, de ir solventando sus necesidades, o sea, porque nosotros vamos o tenemos un emprendimiento, es siempre para solventar una necesidad que se nos ha presentado, porque básicamente los emprendedores cuando iniciamos la unidad, hablamos de los emprendedores que nacen, o sea, había una pregunta que estaba estructurada y decía, ¿los emprendedores nacen o se hacen? Pero algunos nacen porque ya de pronto la familia tiene una cadena de restaurantes o porque la familia tiene venta de cualquier cosa, se me ocurre de cualquier cosa. Entonces ya esa persona ya nace, ¿no es cierto? Pero hay otras personas que se hacen, pero por el tema de una necesidad, de solventar una necesidad, ¿sí? Entonces, la competencia básicamente se refiere al análisis de las empresas que ofrecen el mismo producto o servicio del futuro emprendimiento y a las cuales el usuario cliente podría acudir para satisfacer sus necesidades. Ahora, los factores a investigar también aquí son los productos sustitutos. ¿Ustedes han escuchado los productos sustitutos? Sí, licenciada. ¿Qué es, Gladys? ¿Cómo podría usted definir un producto sustituto?
Por ejemplo, el otro día que yo me fui a comprar, me ofrecían, en vez de lava que haga con un jabón en la casa que se puede utilizar, ¿cómo se llama? Bicarbonato. Ya, Entonces decía que eso es mejor que el jabón, que eso no daña el medio ambiente. Me querían lavar el mate a mí, pero bueno, en verdad, ¿cómo es el bicarbonato? Si es bueno, de todas maneras, y es ya, más económico. Eso yo pienso que es el sustituto. ya, Suponiendo el producto sustituto también, pues, yo busco Coca-Cola, ¿no? Y ya, encuentro Pepsi. Ya está sustituyendo la gaseosa, la Coca, por la Pepsi, o también la Bicoc, también puede ser. listo. Eso también es un ejemplo claro. Los dos ejemplos están muy bien, muchas gracias. Como ya lo dijeron los compañeritos, pues los productos sustitutos son esos que satisfacen una misma necesidad que un producto que usualmente eh, consumimos, ¿no es cierto? Y constituye eso una amenaza en el mercado, porque puede alterar la oferta y la demanda, que era el tema de la oferta. Son todos los productos que una empresa o un local está dispuesto a ofrecer, ¿no es cierto? Y la demanda somos nosotros. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a adquirir? Entonces, una vez teniendo en cuenta estos datos, eh, para definir y para hacer el ejemplo claro, aquí tenemos la Coca-Cola y la Pepsi. O sea, las dos son Coca-Colas, ¿no es cierto? Y de pronto, si yo tengo sed o tengo ganas de tomarme una bebida, puedo estarlas como que, puedo estarlas sustituyendo. Tal vez si digo, Coca-Cola es un poco más elevado el costo y la Pepsi tiene un valor un poco más bajo, pero en sabores es bastante parecido. Cuando ya hablamos de Coca-Cola y Vid, allí sí que hay una diferencia más grande, ¿no es cierto? Porque los sabores son bastante diferentes. Entonces, básicamente, en el tema de productos sustitutos, siempre hablamos de que es algo que sustituye a algo más. Digamos, si yo pongo otro ejemplo, McDonald's y KFC. Habrá mucha gente que de pronto puede irse y puede darse un gustito de comer en KFC y otros tal vez en McDonald's, pero por lo general McDonald's es un poco más caro y, y el KFC un poco más accesible, aún así es un poco caro, pero es un poco más accesible. Pero básicamente pues tienen recetas parecidas y sería como que un producto sustituto. Otro producto sustituto, digamos, se me ocurre el azúcar blanca por el azúcar moreno, ¿no es cierto? Productos sustitutos que pueden satisfacer esas mismas necesidades que un producto habitual. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud? ¿No? ¿Ninguna? Pasamos. No, licenciado. Ahora, dentro de los términos que usualmente encontramos en un proyecto de emprendimiento y gestión, sin un proyecto de emprendimiento, una idea de negocio, está un tema importantísimo. Aquí juegan un papel fundamental estas personitas que ven ustedes en la imagen, que se llama un proveedor. Porque para yo tener un negocio, ¿qué es lo que debo tener dependiendo del servicio o bien que yo ofrezca? ¿Qué debo tener? Un proveedor. Un proveedor, ¿sí? ¿No es cierto? Un proveedor que es la persona física o jurídica que provee o suministra profesionalmente de un determinado bien o servicio a otros individuos o sociedades como forma de actividad económica y a cambio de una contraprestación. Una contraprestación quiere decir que él va a tener un pago, ¿no es cierto? Un pago por ese servicio que está prestando también. Los proveedores, por lo general, abastecen de materia prima para producir un bien o un servicio o para brindar un servicio. Porque si yo me pongo un local de ropa, yo voy a tener un proveedor grande que me provee a mí, ¿sí? De toda la mercadería y que yo posteriormente pondré a la venta. Entonces hacemos este proceso ahí de intercambio por una contraprestación. ¿Sí? ¿Claro con esto? Sí, Hasta, sí, licenciado.
Ahora, teníamos también el tema de innovación, un tema allí eh, muy fuerte dentro de un proyecto de emprendimiento, dentro de una idea de negocio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo constantemente en nuestra sociedad es innovarnos, hacer cosas nuevas, cosas que sean atractivas al público, a nuestros clientes ideales, a nuestro público objetivo. Entonces, la innovación es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera favorable en el mercado. Digamos, se me ocurre los teléfonos que día a día se están modificando, que sale el iPhone no sé cuantito, el iPhone no sé cuantito, entonces se están innovando, ¿sí? Siempre están en constante renovación y esa es la idea de negocio que también nosotros debemos como que meternos en nuestra cabecita, de que nosotros si queremos sacar un producto, un servicio a la venta, al mercado, siempre tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que ser innovadores en todo el proceso. Un proyecto de innovación necesita identificar la necesidad, necesita analizar si la necesidad es de carácter general, necesita identificar el tipo de mercado al que pertenece, necesita describir las contrariedades de las ideas, necesita analizar el mercado y necesita buscar financiamiento. Es todo un proceso cuando yo hablo de un proyecto innovador. O sea, es todo un proceso que yo debo considerar a la hora de tener una idea de negocio. Milton Tix, alguien se salió. Ahora, estas interrogantes propuestas sirven para depurar la idea innovadora de emprendimiento. ¿A qué necesidad se desea dar una solución? Si yo veo que en mi sector, que ya hicimos una tarea también, en la que decíamos que buscáramos una idea de negocio dentro de nuestra zona geográfica, ¿no es cierto? Ya, las personas que no pueden encender sus cámaras porque aún no llegan, no se preocupen que ya tenemos. Ya voy a hacer un print de pantalla para saber quiénes también se han conectado el día de hoy y ya tener como que listado, ¿sí? Aunque no estén prendidas sus cámaras, yo sé que están escuchando. Y están empapándose también, porque no es solamente de escuchar, ¿sí? Sino que también ir viendo toda la explicación que está dando. Ahora, ¿la necesidad es de carácter general o qué es lo que busco yo, no es cierto? ¿Con qué tipo de mercado se identifica la necesidad? ¿Cuáles son los puntos negativos de esa idea innovadora? Si de pronto yo con esa idea innovadora voy a tener más pérdidas que ganancias, o sea, yo tengo que poner en una balanza, tengo que ver todo eso. ¿Quiénes serían nuestros futuros clientes? Yo ya para eso debería saber cuál es ese cliente ideal, como les dije. Tengo que conocer todo. ¿Qué entidad u organismo financia la idea innovadora de un emprendimiento? Cuando yo tengo una idea de emprendimiento, o sea, tener la idea es un poco más fácil, ¿no es cierto? Un poco menos complicado, pero a la hora de cuando ya hablo del tema económico, de cómo voy a financiar esa idea de emprendimiento, allí es donde tenemos un poco de dificultades y eso también hay que saber en, en, en el tiempo oportuno dar solución. Listo. Ay, no sé. Ay, aquí está. Listo. Ahora, estos fueron los conceptos así como que básicos dentro de las ideas, de la idea de un emprendimiento, de un negocio, ¿sí? Una idea innovadora de un negocio, de un emprendimiento. Dentro de esto, nosotros también tenemos que conocer las técnicas de investigación. ¿Qué son estas técnicas de investigación? No son otra cosa que herramientas que se utilizan para obtener información que ayudará a desarrollar la investigación de campo, sí, que me ayudará a mí, que me proporcionará a mí información relevante para yo poder emprender, para yo poder implementar esa idea de negocio y ejecutarla, ya llevarla a la práctica, hacerla realidad. Sí, de acuerdo con la hipótesis
La encuesta es el instrumento más común que se utiliza. Este se encuentra compuesto por preguntas abiertas y cerradas. Más adelante vamos a ver el tema de estas preguntas abiertas y cerradas. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes han escuchado alguna vez el tema de hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Hablando, muchas personas dicen, utilizan el término hablando hipotéticamente. ¿A qué hacen referencia? ¿Qué se les viene a su mente cuando dicen hablo hipotéticamente? Supuestamente. Ya, ¿no es cierto? Hablo de un supuesto, de un hecho que aparte de un hecho que no es comprobado, que tal vez es algo que yo lo supongo, ¿no es cierto? Que a partir de unos datos yo lo supongo y que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar. Entonces yo hablo hipotéticamente, es posible, es un tentativo, es algo que yo supongo que puede pasar, pero que no está comprobado. Entonces, pero que puede ser un dato que se pueda refutar o confirmar en algún momento, pero en su momento yo estoy hablando hipotéticamente, supuestamente, tentativamente, ¿sí? Listo. Ahora, las técnicas de investigación son cuantitativas y cualitativas. Dentro de estas técnicas cuantitativas tenemos el dato de las encuestas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero también está estudio correlacional, estudio causal comparativo, un estudio experimental. Todos estos son cuantitativos porque nos dan datos escritos, ¿sí? Cualitativas, la observación, la investigación bibliográfica, un estudio etnográfico, estudio fenómeno. Todos estos son cualitativas. Los cuantitativos nos reflejan datos, ¿sí? Números, cifras. Todo esto son en cuanto a lo que tiene que ver con cuantitativas. Nos reflejan estos datos. Cualitativas más estos datos que no se utiliza mucho, pero que más utilizamos en el tema de investigación, los datos cuantitativos. Ahora, ¿qué será una encuesta? Ustedes, tal vez en algún momento ustedes han realizado, han respondido o alguien les pidió a ustedes que respondan una encuesta. Sí, licenciada, en mi caso sí. Sí, He licenciada. realizado encuestas y también me han hecho encuestas. ¿Ya? Y para saber o conocer qué. Bueno, yo hacía lo que es las encuestas de supervisión de vida en el INE, de encuestas de campo. ¿Ya? Entonces era para averiguar todo lo que es los animales, por ejemplo, cuánto producían en cuyes, gallinas, todo lo que era en el campo. ¿Ya? Y eso nos daban datos, ¿no es cierto? Datos, sí, Nosotros con datos eso generales. teníamos datos generales y que podíamos hacer como que un análisis luego, ¿no es cierto? Saber cuánto hay, cuánto era la población de, no sé, los conejos, se me ocurre, no sé, ahorita. Quiero saber cuántos conejos hay en un cierto sector o cuántos cuyes comen en una ciudad, no sé, se me ocurre. Entonces, son datos que nos permiten a nosotros luego realizar un análisis y en base a eso, pues también determinar una situación. Listo. Para saber y para ya tener como que técnicamente, hablamos de la encuesta como un instrumento de investigación de mercados que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica. ¿Sí? Eso básicamente dentro de lo que tiene que ver con la encuesta. Pero la encuesta también tiene una estructura, ¿sí? Y esta estructura es la presentación, el cuerpo de la encuesta y el fin de la encuesta. En la presentación lo que nosotros vamos a poner son los datos y poner el objetivo también de nuestra encuesta, qué es lo que yo quiero lograr con esa encuesta, a quiénes va dirigida la encuesta y ya en el cuerpo de la encuesta, nosotros ya nos encontramos con estas preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son las que yo voy a dar mi punto de vista, mi criterio. Y las cerradas son las que
vamos a utilizar como que una serie de datos allí, nosotros vamos a ir marcando, ¿sí? Y el fin de la encuesta, pues es el agradecimiento que por lo general se da. Licenciada, perdón, ¿cómo era que dijo que el fin de la encuesta es que no le entendí bonito, perdón, licenciada? Le decía que en la estructura de la encuesta tenemos la presentación y allí vamos a detallar para qué estoy yo haciendo esta encuesta, cuál es el objetivo de esa encuesta y qué voy a lograr con ella. Y también voy a agradecerles que puedan participar y que puedan ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que está en su guía de contenidos. Ponen gracias por participar en la encuesta sobre la compra y uso de ropa íntima femenina y masculina. De antemano agradezco el tiempo. Por lo general esto se suele poner al final. De antemano se agradece el tiempo que prestó para llenar la encuesta. Entonces, dentro de las preguntas, ¿sí? Dentro de las preguntas abiertas y cerradas, tenemos aquí. Las preguntas abiertas son les decía, que son las que yo voy a dar mi respuesta, ¿sí? Yo voy a opinar, yo voy a decir mi punto de vista. Y las preguntas cerradas, pues, son las que me dan la opción y yo tengo que escoger una de ellas para responder a esa pregunta, ¿sí? Esas son las preguntas que se dan frecuentemente en una encuesta. Por lo general, más tenemos preguntas cerradas, ¿sí? Más tenemos preguntas cerradas que abiertas. Solo las preguntas cerradas tienen esta lista de respuestas y nosotros vamos a tal vez señalar una y con eso nosotros ya estamos dando nuestra respuesta. Básicamente, como les decía, una sola pregunta podemos hacer como que al final para conocer y fue satisfactorio, usted no sé, compraría esta ropa, ¿qué nos recomienda? ¿Cuál es su sugerencia? Básicamente estas son las preguntas que se ponen al final. ¿Alguna duda o inquietud hasta aquí? Licenciada, o sea que si, por ejemplo, yo voy a hacer una encuesta y ahí dice, eh, yo tengo que darles la respuesta y ellos que me digan sí o no, o cómo es, licenciada, perdón. A ver, si ustedes van a hacer una encuesta, se me ocurre, el servicio de mi restaurante, ¿ya? Yo voy a hacer una encuesta para ver cómo mis empleados están atendiendo, cómo está el servicio, cómo está la comida, si necesito mejorarla, si de pronto tengo alguna sugerencia. Entonces allí yo voy a armar una encuesta para obtener esos datos. Sí, entonces yo voy a poner, se me ocurre una pregunta cerrada. ¿Usted está satisfecho con el producto entregado? Y allí voy a poner sí, pocas veces, muchas veces, frecuentemente, casi siempre o nunca. No sé, se me ocurre los parámetros. Entonces allí la persona va a responder y va a dar su criterio. ¿Por qué? Por lo general este tipo de encuestas pues son encuestas donde no estoy diciendo el nombre de la persona, sino más bien yo quiero saber el criterio de toda una población, de toda una comunidad, de todo un sector a la que yo estoy brindando un servicio. Eso, mi estimada, no sé si quedó claro Ya. o tienen alguna duda al respecto. Porque me confundo con las preguntas, con las cerradas y las abiertas, por Ya, eso. las cerradas no podemos confundirnos porque las cerradas son las que nos están dando todas las opciones para que nosotros respondamos o las que ustedes... Un, Sí, un ejemplo, licenciado, una pregunta cerrada es como, ¿a usted le gusta este producto, sí o no? Esa es cerrada, ¿no? ujú. Y la Y abierta es abierta la que es que usted... nosotros demos nuestra propia opinión. ujú. Así que no podemos confundirnos porque las preguntas cerradas son las que ya tienen la opción y las preguntas abiertas pues son las que yo como cliente o yo como encuestado puedo dar mi opinión.
O sea, independientemente de lo que puedan decirme que diga o no, es mi opinión. Es una pregunta abierta y que yo puedo ahí poner todo lo que se me dé la gana, sí. ¿Sí o no? Entonces, en las preguntas cerradas ya me están dando una categorización, una lista de respuestas, de posibles respuestas, y yo solo tengo que escoger uno. Entonces, no podemos confundirnos. Listo. Quería que veamos, veamos la actividad que ustedes tenían planteada. Permítanme un minuto. Y ya saben que si nos desconectamos porque nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a conectar. Tenemos poquito tiempo, ¿sí?